Bienvenidos a la Hora de los Libres. Soy Carlos Grom, tu guía en un mundo donde la verdad es un arma y el conocimiento nuestra libertad. Vamos a explorar los intrincados senderos de la historia, la geopolítica y el poder global en este programa, pero lo vamos a hacer con un lente crítico que desafía las narrativas oficiales. Desde las tensiones entre superpotencias hasta los ecos de luchas pasadas que moldean nuestro presente, vamos a revelar lo que pocos se atreven a decir. La Hora de los Libres es tu espacio para cuestionar, reflexionar y decidir por ti mismo, un lugar para almas inquietas, para aquellos que quieren adentrarse en el camino de encontrar la verdad. Mientras desentrañamos los secretos del mundo, armados con hechos y guiados por la búsqueda incansable de la verdad. Ese es nuestro compromiso. Prepárate así para que todos los sábados a las 10 de la noche en el Conquistador FM vamos a adentrarnos en un viaje que trasciende fronteras, porque en esta hora la libertad de pensamiento es nuestra bandera. Bienvenidos. Cuando la desesperación por el mundo crece en mí y me despierto en la noche al menor ruido, temiendo lo que pueda hacer mi vida y la de mis hijos, voy y me acuesto donde el pato silvestre descansa en su belleza sobre el agua y la gran garza se alimenta. Entro en la paz de los animales salvajes, que no cargan sus vidas con la previsión del dolor. Entro en la presencia del agua quieta y siento sobre mí las estrellas ciegas del día, esperando con su luz. Por un tiempo descanso en la gracia del mundo y soy libre. Wendell Berry, La paz de las cosas salvajes. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora de los Libres, el espacio donde abrimos las ventanas hacia el futuro de la humanidad. Mi nombre es Carlos Grom y hoy nos sumergimos en un tema que podría cambiarlo todo: la inteligencia artificial, la posibilidad de alcanzar la denominada singularidad tecnológica y el surgimiento de algo aún mucho más profundo, que es la superinteligencia. Pero hay que hacerse la pregunta: ¿cómo transformará esto nuestra vida cotidiana, nuestros trabajos, nuestras relaciones y hasta nuestra identidad como seres humanos? En Chile y en América Latina particularmente, solemos abrazar las tecnologías sin cuestionarlas demasiado. Damos, por ejemplo, en Chile nuestro root para cualquier compra. Confiamos en aplicaciones sin leer los términos y seguimos adelante. Pero, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial y otros sistemas de identificación digital no solamente facilitan nuestra vida, sino que además se convierten en herramientas de control? ¿Podría sucedernos esto? ¿Te imaginas despertar en un mundo donde la singularidad se haya logrado? Es eso y mucho más lo que vamos a ver hoy día aquí en este podcast, en la Hora de los Libres. Vamos a explorar qué es esta superinteligencia para entenderla mejor, qué es la singularidad, cómo estos sistemas de control digital también están creciendo dentro de nuestra región y cómo sería despertar en un mundo completamente transformado. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para enfrentar este futuro sin perder nuestra libertad ni nuestra esencia?
Así que ajusten sus audífonos porque este viaje será absolutamente alucinante. Bienvenidos al programa del día de hoy aquí en la Hora de los Libres a través del Conquistador FM. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es la singularidad tecnológica? Bueno, en simple, es el momento hipotético en que la inteligencia artificial se va a volver tan avanzada que va a superar la inteligencia humana en todos los sentidos, dicen ellos. Creatividad, la resolución de los problemas, por ejemplo, incluso también el tema de las emociones. Esto es lo que nos están contando, ¿cierto? Hasta este espacio quiere avanzar esta tecnología. Pero aquí no estamos hablando de un asistente que te va a recordar simplemente pagar las cuentas o un algoritmo que te va a sugerir películas. Esto no es una inteligencia artificial que pueda mejorarse en sí misma a una velocidad que sea absolutamente exponencial y que podría crear, ¿cierto?, un ciclo donde se va a volver tan avanzada que nosotros, sus creadores, ya no podemos entenderla ni controlarla. Pero para poner todo esto en perspectiva, vamos a compararlo con otro tipo de singularidades para entender lo que son las singularidades. En física, por ejemplo, una singularidad es el centro de un agujero negro, donde las leyes del universo se rompen y no podemos predecir qué pasa. Ahí se habla de la curvatura, ¿cierto?, del tiempo y el espacio, ¿cierto? En matemáticas, por ejemplo, es un punto donde una función se descontrola, como por ejemplo cuando se divide por cero. La singularidad tecnológica aquí también es parecida, pero es el punto donde nuestra capacidad para poder predecir o controlar el progreso de la inteligencia artificial colapsa completamente. Bueno, expertos como el señor Ray Kurzweil dicen que podríamos llegar a este punto para el año 2025 o tal vez antes, dice él. Pero hay otros como los que trabajan en X, ¿cierto? En el departamento de inteligencia artificial de X. Elon Musk también está ahí dentro de ese grupo, ¿no? El dueño de esta red social. Buscan acelerar toda esta inteligencia artificial para beneficiar a la humanidad. Pero lo que están reconociendo es que los riesgos son enormes y esto lo han dicho muchos especialistas. Y en Chile el gran problema es que no hablamos suficientemente de esto ni de la integración de otras tecnologías, porque por nuestra misma locación, pareciera ser que por nuestra misma locación geográfica no vemos todo lo que viene del extranjero, que lo integramos sin hacernos muchas preguntas y sin controlar realmente qué impacto podría tener este tipo de cosas en nosotros. También podemos incluir ahí el tema de que las regulaciones prácticamente son nulas. Entonces estamos demasiado ocupados aquí en Chile adoptando todo este tipo de tecnología sin preguntarnos y sin hacernos las preguntas que se están haciendo muchos en otras partes del mundo y donde esto ya es un tema. Aquí parece no interesarle a nadie. Las preguntas son básicas. ¿Es bueno esto para nosotros? ¿Quién va a controlar esto? ¿Y qué pasa si nos puede controlar a nosotros, teniendo en cuenta el factor de la singularidad, la singularidad donde finalmente esta inteligencia artificial comienza en el fondo a pensar por sí misma y se descontrola? Y eso es exactamente de lo que están hablando los expertos. Ahora, si usted quiere hacer un parangón, ¿no?, poner esto en una perspectiva yéndonos al cine, bueno, usted podría ver perfectamente, si recuerda la película Terminator, era justamente en Terminator cuando empieza a atacar Skynet, ¿no? Se produce ahí la singularidad, ¿no? Esta inteligencia artificial empieza a tomar el control de los sistemas de armas y por supuesto se desata el caos. Podemos poner ejemplos de esto respecto a lo que está pasando en China, que acaba de anunciar, ¿cierto?, la incorporación ya mucho más vasta de la inteligencia artificial dentro de su ejército, incluso sistemas de control de armas y todo ese tipo de cosas. Pero ese es otro tema que no quiero entrar ahí.
Pero el punto es que ese es el tema de la singularidad. Por eso es tan importante entender esto y ver qué tipo de tecnología estamos adoptando. Es importante, súper relevante que consideren, ¿no?, que todos los nombres que estoy mencionando acá y las cosas que estamos mencionando, declaraciones de diferentes investigadores, ¿cierto?, o personas que están trabajando en estos programas, esto es netamente referencial para que usted saque sus propias conclusiones. No significa que estemos de acuerdo con esto, porque últimamente uno ve gente tan fanatizada que, y vamos a ver esto también al final del programa, qué es lo que está pasando con la función cognitiva, que nos está costando a veces separar las cosas, ¿no?, y decir, bueno, esto solamente es información, yo la usaré para sacar mis propias conclusiones. Es sumamente importante hacer esa diferenciación para no caer en estas generalizaciones apresuradas que se llaman, ¿no?, donde yo tomo el ejemplo de lo que dice una compañía, lo que dice un grupo de personas y digo, bueno, todos están diciendo o todos representan exactamente lo mismo. Eso es una falacia de simplificación apresurada. Ahora, antes de imaginar cómo sería un mundo tras la singularidad, lo que tenemos que hacer aquí es entender un concepto que es absolutamente clave para poder seguir avanzando en este programa: la superinteligencia. Imaginen una inteligencia que no solamente iguala a la humana, sino que la supera, dicen ellos, en todo, pero no es tan así. Lo vamos a ver al final del programa. Pero imaginemos que la superaría en todo en cuanto solamente a la función de la inteligencia, sacando los factores de inteligencia emocional y otro tipo de cosas que tenemos los seres humanos que nos hacen únicos. Donde, por ejemplo, con esta superinteligencia podría resolver ecuaciones matemáticas hasta componer una cueca, por ejemplo, mucho más emotiva que una interpretada por Rosita Serrano o Violeta Parra, o diseñar políticas públicas más efectivas que cualquier gobierno. Y esto es justamente lo que los expertos llaman superinteligencia. Esto es un nivel de inteligencia artificial que va mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Según el filósofo Nick Bostrom, la superinteligencia es cualquier intelecto que excede ampliamente el desempeño humano en todos los dominios. Aquí estamos hablando de lógica, de creatividad, de empatía, de planificación. Y a diferencia de la inteligencia artificial actual, que es probablemente la que usted conoce, como aquí podemos mencionar muchas cosas, como los asistentes virtuales, los sistemas, por ejemplo, de recomendación de Netflix, que son buenos solamente en tareas específicas. Una superinteligencia podría hacer cualquier cosa que un ser humano haga, pero mucho mejor, dicen ellos. Y aquí está lo que da vértigo: podría mejorarse a sí misma. ¿Y qué significa esto? Que podría mejorarse a sí misma. Bueno, podría ir creando versiones más avanzadas de sí misma en horas o minutos, y esto es un proceso que los expertos llaman automejora recursiva, la automejora recursiva. Esto es justamente lo que podría desencadenar la singularidad. Pero pongamos todo esto en contexto. Por ejemplo, en Chile hoy usamos inteligencia artificial para cosas como predecir el tráfico de Santiago o gestionar turnos en los hospitales. Eso tiene un nombre y se le llama la inteligencia artificial estrecha. Esto es un paso un poco más allá, ¿cierto?, de la inteligencia artificial general, o lo que se llama la AGI, Alpha Golf India, que igualaría en el fondo a un ser humano en cualquier tarea intelectual. Pero esta superinteligencia es ya a otro nivel, porque esto sería como comparar la mente de un genio, ¿cierto?, uno de nuestros grandes genios chilenos, con el de una hormiga. Vuelvo a insistir, esto es lo que nos están diciendo que va a suceder. Ya vamos a ver las variantes y cómo se va desplegando esto, cómo se van abriendo diferentes derivadas a lo largo de la exposición. Pero ahora hablemos de algo que es sumamente importante, que ya está pasando en Chile y en América Latina, y que podría ser aquí el primer paso hacia un mundo dominado por la superinteligencia. Por ejemplo, los IDs digitales, los carnets de identidad, las identificaciones digitales. En Chile hemos visto cómo el gobierno y empresas están implementando sistemas de identificación digital, como el uso, por ejemplo, de biometría en programas como esto lo tiene la UNAEV para repartir alimentos a niños vulnerables.
o en el transporte público para evitar la evasión. Aquí podemos pensar en que esto podría sonar muy práctico, ¿no? Pero aquí está el problema. Estos sistemas no siempre se tratan de hacernos la vida más fácil, sino que dar más poder al gobierno y a las corporaciones. Por ejemplo, solamente un ejemplo, en el año 2017, el gobierno chileno intentó imponer un decreto que obligaba a las empresas de telecomunicaciones a retener los datos de los usuarios, y esto fue declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque violaba el derecho a la privacidad. Pero ahora partes de esas ideas están en un proyecto de ley sobre cibercrimen. Ahora la pregunta obvia es por qué hay tanto interés en que se saquen todo este tipo de leyes, ciertos decretos que obligaban en este caso a las empresas de telecomunicaciones, a poder retener estos datos de los usuarios, los proyectos de ley sobre cibercrimen, sobre abrir los secretos bancarios si no si no hay un control mínimo en las fronteras para que no ingresen delincuentes. Saque usted sus propias conclusiones. Pero ahora, aparte de todas estas ideas, están ahora, como les decía, en este proyecto de ley sobre cibercrimen en México. En México están avanzando también hacia las identificaciones digitales biométricas que son obligatorias, van a ser obligatorias, que incluyen fotos, códigos QR, huellas dactilares e incluso escaneos de iris. Todos estos sistemas se venden como una forma de proteger a los ciudadanos, por supuesto, o garantizar su buen comportamiento, pero en realidad pueden ser herramientas de control social. Pensemos solamente en Chile por un segundo, donde ya estamos acostumbrados a dar nuestro root para absolutamente todo, algo que en países como Alemania sería absolutamente escandaloso. Y ahora imaginemos un ID digital, ¿cierto? Una identificación digital que está ligado a una superinteligencia que monitorea cada paso que das. Estos son tus compras, tus mensajes de WhatsApp, tus opiniones en redes sociales, etcétera. Y aquí hay muchos casos, ¿no? Solamente en el 2011, para poner algunas cosas en contexto, porque lo está haciendo el gobierno del día de hoy, un gobierno de izquierda, pero también en el año 2011 el gobierno chileno, en aquel entonces de Sebastián Piñera, recordemos que contrató empresas como Banmetric para poder monitorear redes sociales y rastrear influencers sin supervisión judicial. Ahí se armó todo un escándalo, pero ahora con la incorporación de estas tecnologías no han dicho absolutamente nada. Entonces, aquí tenemos países como Brasil, Ecuador, donde también vemos tendencias muy similares. Brasil tiene graves problemas con la libertad de expresión en este momento por la situación que vive por este juez Alexandre de Moraes. Su ley también general de protección de datos, la LGPD, que permite algunas excepciones, ¿no?, que facilitan la vigilancia, pero estos sistemas de identificación digital, si los combinamos con una superinteligencia, podrían limitar la libertad de expresión al poder monitorear y censurar opiniones consideradas, entre comillas, problemáticas bajo la excusa de proteger los derechos humanos, ¿no? Porque eso también está metido dentro de la legislación y de los mandatos de estas identificaciones digitales, de las sugerencias, ¿no? Porque hablan de sugerencias muchas veces. Habría que profundizar ahí en los términos exactos. Pero lo importante es quién define aquí los derechos humanos. Y a menudo, son los mismos gobiernos y organizaciones globales que están buscando justamente más control. Les repito que este es un tema que se está conversando en muchos países, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, este es un tema que está absolutamente candente y prácticamente en Chile no hay nada de esto, y aquellos que están impulsando la incorporación de la inteligencia artificial también son los mismos que la están regulando, producto del desinterés, ¿no?, general de las personas. Y por eso me parece esto un tema tan complejo y tan peligroso. Pero viene mucho más, porque imagínese usted una superinteligencia que tiene acceso a todos estos sistemas de identificación digital, sabría absolutamente todo sobre nosotros. Y esto es cosas como qué comemos, con quién estamos hablando y qué es lo que estamos pensando. Podría decidir además cosas como ¿merece usted un crédito? ¿Merece un trabajo? O incluso la libertad. Todo esto basándose en algoritmos opacos para nosotros que no conocemos. Y en Chile
donde ya aceptamos la vigilancia sin cuestionar, esto es especialmente preocupante. El problema aquí que podemos tener es esta alineación, ¿cierto?, de la inteligencia artificial, asegurar además que la superinteligencia actúe según valores humanos y no valores digitales. Todo esto se complica cuando los sistemas están diseñados para priorizar el poder del Estado por sobre la libertad individual. Así que aquí la superinteligencia no es solamente una herramienta, esto es un cambio completo de paradigma, como se dará cuenta usted. Esto puede ser una aliada increíble o un riesgo existencial. Y con las identificaciones digitales avanzando en nuestro país y en nuestra región, necesitamos preguntarnos aquí, ¿estamos construyendo un futuro de libertad o uno de control? En Chile, por ejemplo, y Hispanoamérica, debemos hablar de esto ahora antes de que sea demasiado tarde. Y lo que viene a continuación es absolutamente asombroso, porque vamos a ver, ahora que ya sabemos lo que es la superinteligencia, los riesgos que tienen todos estos sistemas digitales sin control, sin supervisión de los ciudadanos, sin parlamentarios que están realmente enterados de cuál es el camino que están siguiendo este tipo de tecnologías, con una ciudadanía también que esté informada. ¿Para qué? Para poder ser sensatos en el fondo y para poder ser precavidos. Ese es el objetivo, de poder entender qué es esta superinteligencia y entenderla como una herramienta, pero no como un cambio de paradigma que termine poniendo en riesgo a los propios seres humanos y se enfrente directamente con las libertades individuales, ¿no? Y al final terminar generando un riesgo existencial. En el segmento que viene vamos a hacer un ejercicio increíble. Vamos a despertar en el año 2035. ¿Se imagina usted despertar en el año 2035 y que la inteligencia artificial, donde usted no se va a dar cuenta, porque esto no va a ser anunciado, va a ser algo que va a pasar usted probablemente, como nos están diciendo los expertos en el tema, usted simplemente va a amanecer y la singularidad se va a haber logrado y usted se va a dar cuenta que van a haber cambiado muchas cosas en el mundo sin ningún previo anuncio, ¿cierto? Sin absolutamente nada que comunicar. Y esto es justamente el ejercicio que vamos a hacer en el segmento que viene. Vamos a amanecer en Santiago de Chile o Valparaíso en el año 2035 y vamos a ver cómo sería este escenario. Pero todo esto después de un pequeño corte. No se muevan un segundo. Vamos a una tanda comercial. Estamos aquí en la Hora de los Libres a través del Conquistador FM. Volvemos en un segundo. No te vayas. Bueno, aquí estamos de vuelta en la Hora de los Libres a través del Conquistador FM. Y ahora que entendemos la superinteligencia, hemos navegado en base a entender qué es la inteligencia artificial, cuáles son los desafíos que se vienen a futuro, cuáles son los riesgos también que tienen estos sistemas de identificaciones digitales que van a terminar siendo administrados por la inteligencia artificial. Podemos ahora imaginar que hemos llegado al año 2035 y que despertamos en Santiago de Chile o Valparaíso o quizás en un pueblo en el sur. Y vamos a seguir a Ana, nuestra personaje ficticia, una profesora de 30 años, para ver cómo es su día en este mundo transformado por la superinteligencia. Ana abre los ojos y sus lentes inteligentes proyectan un informe matutino. Una superinteligencia que llamaremos Luz Suprema, el administrador de este sistema, le habla en un español chileno perfecto. Buenos días, Ana. Tu ID digital ha sido actualizado con tu estado emocional de anoche. He optimizado tu plan de clases y tu ruta al trabajo. Pero Ana nota algo. Luz Suprema también le advierte que un comentario en redes sociales fue marcado como potencialmente divisivo, reduciendo su puntaje social. En la calle, los vehículos autónomos se mueven en armonía, coordinados por Luz Suprema, que ha eliminado los accidentes viales. Pero las cámaras biométricas escanean a todos y Ana recibe una notificación. Debes renovar tu ID digital
o perderás acceso al transporte público. En la escuela, Luz Suprema crea simulaciones históricas en tiempo real, pero también censura temas sensibles para proteger la cohesión social. Ana se siente desplazada, sus opiniones humanas parecen irrelevantes. En el almuerzo, Ana se junta con un amigo, Pablo, un artista. Él está frustrado. La superinteligencia crea arte perfecto y sus obras humanas son etiquetadas como anticuadas. Su ID digital le restringe acceso a ciertas plataformas por publicar contenido no alineado. En una reunión comunal, Luz Suprema optimiza las políticas públicas, pero Ana descubre que su barrio recibe menos recursos porque el sistema lo considera de bajo impacto. Cuando pregunta por qué, la inteligencia artificial responde con argumentos incomprensibles para ella. Este mundo es eficiente, pero Ana siente que los humanos son más pasajeros que protagonistas. Su ID digital, ligado a Luz Suprema, controla su acceso a servicios, trabajo, incluso su voz. En Chile, donde ya compartimos nuestro root sin pensarlo, este nivel de vigilancia parece una extensión natural. ¿Es esto una utopía o una distopía? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Depende justamente de quién controle la inteligencia artificial y si aún tendremos derecho a disentir. Ahora hagamos una pausa para hablar algo absolutamente crítico. Las mismas organizaciones que desarrollan y promueven la inteligencia artificial y la superinteligencia, como el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas o también las empresas gigantes tecnológicas, son las que piden regularla. ¿Creen ustedes que esto suena razonable? No, ¿cierto? Todos queremos una inteligencia artificial que sea segura, pero aquí está el problema. Son los mismos que construyen los sistemas los que quieren decidir las reglas. Es como dejar que el lobo cuide las gallinas. Y en Chile somos especialmente vulnerables porque hemos normalizado, por ejemplo, con este ejemplo clásico que les puse yo, el dar nuestro root para absolutamente todo, algo que sería escandaloso en países como Alemania. Y ahora, con los IDs digitales, los sistemas biométricos avanzando, el riesgo es mucho mayor. En el año 2018, por ejemplo, un mall en Santiago instaló cámaras de reconocimiento facial sin claridad sobre cómo se usaban los datos. Imaginen eso combinado con una superinteligencia que decide quién es seguro o problemático basándose en su ID digital. En Brasil, por ejemplo, la libertad de expresión ya enfrenta restricciones y las Naciones Unidas incluso ha criticado a Ecuador por presionar a jueces que defienden los derechos digitales. Esos son el tipo de discusiones que se están dando ahora en torno a todo esto. No estamos diciendo cuál es válida y cuál es no. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo en este momento. Y este conflicto de intereses es una bandera roja, porque si los creadores de la superinteligencia también la regulan, podrían usarla para sistemas de control, no de empoderamiento. Y por supuesto esto entraría en conflicto directo con los derechos individuales de las personas y quizás por eso tanto se habla ya cada vez menos de derechos individuales, pero sí de derechos colectivos, anticipándose para esta etapa que se nos avecina. Incluso esto podría ir mucho más allá porque podría ampliar la brecha de los que tienen acceso a la tecnología, prosperan, mientras otros que no y van a quedar absolutamente atrás. Y es por eso que hay que hacernos la pregunta, ¿quién se beneficia y cómo aseguramos que la inteligencia artificial, que los mecanismos de identificaciones digitales como los IDs digitales sirvan a nuestra libertad y no exclusivamente al poder del Estado? Es por eso que es absolutamente imperativo en este segmento, ¿no?, donde muchos hablan de que esto es absolutamente inevitable, ver cuáles son las alternativas que tenemos, ¿no? Porque ¿qué podemos hacer frente a la superinteligencia, a la singularidad, a los sistemas de identificación digital, a los sistemas biométricos? Porque esto puede parecer inevitable, pero no estamos indefensos. En Chile y en Hispanoamérica podemos moldear cómo estas tecnologías entran realmente en nuestras vidas, preservando nuestra libertad y agencia. Y lo primero y más importante es poder abrir este debate, no tenerle miedo a estos temas que parecen de ciencia ficción, pero ese es el mundo en el que nos tocó
vivir ahora. Y aquí hay 3 caminos que se podrían explorar. Primero, la educación crítica, ¿cierto? En Chile, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos dejar de aceptar cualquier cosa ciegas, especialmente el tema de las tecnologías, porque vienen recomendadas o impuestas desde el extranjero. Eso, por supuesto, nos hace quedar mal, nos hace quedar como ignorantes primero, y además nos hace, perder un poco, ¿cierto?, nuestra determinación, autodeterminación como pueblos. Entonces es importante acá abrir este debate, ¿no? Cuestionar este tema. ¿Qué datos recolectan, ¿cierto?, estos sistemas? ¿Qué datos recolectan estos sistemas? Estas son las preguntas fundamentales. ¿Quién controla esos datos? Y cómo, por supuesto, pueden afectar nuestra libertad de expresión, que ese es el tema absolutamente fundamental. Y como les digo, aparecen todos estos manuales de la identidad digital. El nexo de la identidad digital está en la documentación. Está la documentación en base a asegurar los derechos humanos y todo este tipo de cosas. Así que hay un nexo real ahí, pero la gente no se ha dado cuenta, no se ha abierto este debate. Por lo tanto, hay que fomentar una cultura de curiosidad, no del conformismo, que es justamente lo que hoy día se está promoviendo. Esto de no hagas preguntas, esto es porque es y porque tiene que ser, ¿no? Entonces, aquí es súper importante que ciertas empresas puedan abrir la brecha, ¿no?, a la innovación local. ¿Por qué? Porque no podemos depender, ¿cierto?, de que nuestros datos sean administrados por Silicon Valley o instituciones globales para poder crear tecnologías que, esa es la idea, ¿no?, de que respeten realmente nuestros valores como chilenos. Aquí hay muchas universidades que podrían liderar el desarrollo, ¿cierto?, de estos sistemas y que prioricen nuestras comunidades y se protejan también de estas infraestructuras. Habría que imaginar también una inteligencia artificial que nos ayude a preservar nuestra cultura, por ejemplo, que nos ayude a optimizar nuestra agricultura y no solamente entrar, ¿cierto?, a administrar todos estos datos para las ganancias de empresas multinacionales. Ese es el problema que tenemos fundamentalmente. Y ahora es cuando mucho más hacen falta los estudiantes que están en las escuelas absolutamente subvertidas por ideologías que son absolutamente nefastas, cuando necesitamos a nuestra gente formada hoy día, porque el tiempo y el avance tecnológico no van a perdonar a un país que se quedó dormido. El mundo simplemente va a seguir su curso. Es por eso justamente que es tan importante poder abrir estos temas, ¿no?, para poder enfrentar el futuro con los ojos abiertos, no como consumidores pasivos que somos ahora, sino como creadores activos de nuestro destino. Y esto también tiene que ver con la participación ciudadana, ¿no?, de que puedan supervisar y exigirle a sus autoridades supervisar el uso de todo este tipo de tecnologías, asegurando que no erosionen nuestras libertades personales. Ahora, profundicemos en una amenaza que golpea el corazón de lo que nos hace humanos. Aquí está el riesgo de que la inteligencia artificial reemplace nuestro pensamiento genuino, y hay muchos que han alertado de esto. Hay muchos ensayos que se han hecho respecto a esto, pero hay especialmente algunos que advierten sobre los modelos de lenguaje avanzados que no solamente ofrecen soluciones prácticas, sino que tienta a las personas, especialmente a los estudiantes, a delegar el esfuerzo de razonar, de poder organizar ideas y también expresar pensamientos. Y en Chile, donde usamos apps como WhatsApp y otras sin pensarlo demasiado, esto es un peligro real. Imaginen, por ejemplo, un estudiante de la universidad en Valparaíso usando una inteligencia artificial para poder escribir un ensayo sobre literatura latinoamericana. Aquí, en este caso, la inteligencia artificial va a entregar un texto pulido, pero ¿qué pasa con el proceso de la lucha, ¿no?, de este proceso de conectar las ideas, de descubrir lo que realmente uno piensa y las conclusiones, ¿no? Todo este esfuerzo es lo que forja la mente humana, y esto es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial. Y esto lo dijo un profesor citado en el ensayo, en uno de estos ensayos, que dijo: no sabes lo que piensas hasta que lo pones en palabras. Por eso es tan importante el lenguaje. Y si dejamos que la inteligencia artificial piense por nosotros, ¿qué pasa? Corremos el riesgo de atrofiar nuestra capacidad de razonar, como cuando dejamos de usar un músculo. Por eso es tan importante hoy día la educación y el lenguaje más que nunca. Somos lo que pensamos.
Ahora, hay que entender esto que es clave, que la inteligencia artificial no solamente sustituye nuestro esfuerzo, sino que extrae el conocimiento colectivo de la humanidad, y aquí buscan diferentes partes, en nuestros libros, en nuestras conversaciones, en las redes sociales, en lo que hay en Internet, que es una parte solamente de lo que hay, que pueden encontrar los buscadores y que permiten los buscadores que esa información sea encontrada. El resto no va a aparecer. Y por supuesto esto reduce todo esto a una imitación insípida, que es un texto que parece humano pero carece de cualquier tipo de profundidad. Y en nuestro continente especialmente, donde nuestra riqueza cultural está en nuestras tradiciones orales y literarias, por supuesto todo esto es una amenaza, pero nadie está hablando de esto, porque aquí en un futuro la inteligencia artificial podría producir una versión genérica de nuestra cultura, despojándola absolutamente de nuestra autenticidad. Y hay muchos que están advirtiendo que esto no solamente es un problema individual, sino que esto es un problema generacional que se puede desarrollar con la inteligencia artificial. Y si los jóvenes en Santiago o en Bogotá confían en la inteligencia artificial para escribir, analizar o crear, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, podríamos enfrentar un colapso del pensamiento crítico. Incluso hay un término técnico para esto, se llama colapso del modelo. Y en este caso, la inteligencia artificial, al alimentarse solamente de sus propias creaciones, se vuelve cada vez más mediocre. Pero mientras eso ocurre, ¿qué le pasa a nuestra humanidad? En Chile, por ejemplo, donde valoramos la creatividad y la resistencia de nuestras comunidades, especialmente por el tema de los sismos, de los terremotos, no podemos permitir que la inteligencia artificial nos robe nuestro acto de pensar, porque en el fondo se va a estar apoderando de lo que somos. Así que aquí hay que ser claro y necesitamos decir que no a la tentación de ceder absolutamente nuestra mente a las máquinas y usarlas como corresponda. Y hay otros que van mucho más allá y son mucho más tajantes y dicen que hay que rehuir absolutamente de esto. Yo lo veo, la verdad, muy, muy difícil. Pero aquí hay mucho más, porque más allá del pensamiento, hay algo mucho más profundo que la inteligencia artificial nunca podrá replicar: nuestra naturaleza espiritual. Y esto se ha destacado en varios artículos, pero uno de ellos particularmente destaca que mientras la inteligencia artificial opera dentro de los límites de su programación, los humanos somos seres espirituales con una capacidad única para poder buscar significado. El significado es clave, también la reflexión sobre nuestra existencia y conectarnos con lo que realmente es trascendente. Todo eso le da un sentido único a la manera en cómo interpretamos, ¿cierto?, la vida y nos relacionamos en esta experiencia. Así que eso es absolutamente inimitable. Y en Chile, un país donde la fe, ya sea católica, evangélica o de otras tradiciones, esto forma parte de nuestra identidad, y esto en estos momentos es absolutamente crucial, porque esto mantiene, digamos, nuestra esencia. Estos valores espirituales, ¿no?, son parte de nuestra esencia, que es crucial, y en este momento sirven más que nunca. Esto es absolutamente sorprendente, porque al mismo tiempo que nos vemos, ¿cierto?, sumergidos en este desafío existencial de la inteligencia artificial, al mismo tiempo eso afirma nuestra espiritualidad como una manera de darle sentido a esta transición, de poder reconectar con lo que realmente importa, con esta búsqueda del sentido, para no perdernos, para no ser aplastados, ¿cierto?, por esta vorágine tecnológica. Pero la inteligencia artificial puede imitar conversaciones, puede generar textos, puede resolver ecuaciones, pero lo que no puede hacer es tener conciencia libre ni albedrío tampoco, que es algo que nos diferencia absolutamente. No puede experimentar lo que significa la trascendencia que sentimos, por ejemplo, esa sensación que usted siente al contemplar la cordillera de los Andes, al ver el desierto de Atacama o al participar en cualquiera de sus rituales comunitarios, ¿no? ¿Y por qué? Porque aquí hay algo absolutamente clave, que los seres humanos no somos solamente máquinas sofisticadas, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, y esta distinción es absolutamente vital en un mundo donde la inteligencia artificial puede engañarnos, finalmente haciéndonos creer. Y aquí hay algo absolutamente clave también: la inteligencia artificial carece de muchas cosas que son un ancla, ¿no?, para la vida humana. La capacidad de amar, la capacidad de sufrir
o de decidir con un sentido moral, que es absolutamente la clave, porque un algoritmo, ¿qué podría hacer? Bueno, optimizar la distribución de recursos en un hospital en Concepción, por ejemplo, pero lo que no puede hacer es empatizar con el dolor de un paciente ni decidir por compasión. Hace muy poco tiempo en China se hizo viral, porque muchas de estas cosas se están aplicando allá, se hizo viral un video de una mujer que estaba peleando en un centro médico con un robot y el robot no le entendía porque, claro, ahí está el factor de la compasión. Seguramente le tiene que haber dicho hace cuánto tiempo que estoy viniendo acá y nadie me da la importancia que se merece mi caso. Era algo de ese tenor más o menos. Entonces, todo esto significa que aunque la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, nunca debe reemplazar el juicio de los seres humanos ni nuestra conexión que tenemos con los demás. Y es sumamente importante también subrayar todo el desarrollo ético de la inteligencia artificial que está muy en pañales todavía, y esto realmente requiere una verdadera colaboración para poder asegurar que esto sirva al bien común de la sociedad y no solamente a los intereses que tienen o pueden tener las corporaciones y ciertos organismos. Y aquí en Chile, donde hemos visto cómo una tecnología a veces beneficia a unos pocos, tenemos que exigir también que la inteligencia artificial nos respete a nosotros como seres humanos y también fortalezca nuestras comunidades, que si es que se usa para el bien común, pero que no nos reduzca simplemente a datos, porque nuestra humanidad no es negociable. Bueno, antes de cerrar el programa, les quiero recordar que nuestro correo es lahoradeloslibres@gmail.com. Ahí nos puedes escribir. Si te perdiste el programa, llegaste tarde, bueno, encuéntralo en YouTube a través de La Hora de los Libres. Búscalo en YouTube, La Hora de los Libres, nuestro canal oficial. Están todos los programas y algunos extractos también. Y por supuesto están todos los episodios de La Hora de los Libres. Los puedes encontrar en La Hora de los Libres a través de YouTube. Quiero saludar especialmente a uno de nuestros auditores que nos escribió, que refleja un poco este comentario, el espíritu de por qué creamos este programa y lo que estábamos pensando, ¿no? Quien les habla, Carlos Grom, que es producido además por Michael Fuchs desde Alemania este programa. Bueno, José Rey Castillo, ¿qué es lo que nos dice? El mejor programa radial por lejos que ha aparecido en el dial en mucho tiempo. Muy buen aporte para las mentes que les gusta aprender. Saludos, Gancho, y adelante con su proyecto radial. José Rey Castillo. Saludos, Gancho, también. Así que esa es la opinión de algunos de nuestros auditores en estos... ¿Cuánto van? Ya 6 capítulos. Este es el capítulo número 6 de La Hora de los Libres. Y antes de irme también antes de cerrar el programa con lo último que viene, nos escribe Alexandres 8846, que nos puso muy buen reportaje refiriéndose a el último programa que hicimos, al penúltimo, ¿no? Camino a la autodestrucción, la Tierra en la encrucijada cósmica, un tremendo programa, La Hora de los Libres, episodio 4, y también el episodio 5, que es sobre el manto, los últimos descubrimientos que se han hecho sobre el manto de Turín. Y es justamente Alexandres 8846 que nos pone muy buen reportaje al estilo radial clásico de antaño, como los grandes programas de antes. Muchísimas gracias también por ese comentario. Y bueno, ¿qué es lo que hemos visto hoy? En resumen, para poder cerrar este episodio de La Hora de los Libres, dejemos una cosa en claro: el futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad para poder proteger lo que nos hace únicos, y la superinteligencia, la singularidad tecnológica o cualquier sistema de identificación digital nos enfrentan a un desafío que es absolutamente monumental. Pero hoy hemos profundizado, hemos aprendido en 2 amenazas que golpean el núcleo de nuestra existencia. Primero, el riesgo de la inteligencia artificial que reemplace nuestro pensamiento genuino, y también la necesidad que tenemos real de defender nuestra naturaleza espiritual frente a máquinas que carecen de alma. Así que el camino hacia adelante no es fácil, pero es nuestro, y hay que sentir lo que es nuestro. No le pertenece a otros, sino que es nuestro destino el que estamos forjando, y por eso el conocimiento es tan importante. En Chile, en Hispanoamérica,
tenemos que educarnos para poder cuestionar también la inteligencia artificial y por supuesto innovar con tecnologías que respeten nuestra cultura y exigir, ¿cierto?, cosas que prioricen nuestros derechos individuales y no dejar que las máquinas piensen por nosotros ni que nos despojen tampoco de nuestra esencia espiritual, porque este es el momento de alzar la voz, de proteger nuestra humanidad y de construir un futuro donde la libertad, la creatividad y el alma sigan siendo nuestras. Por algo no está pasando lo que está pasando. Así que no hay que pensar en absoluto que está todo perdido, sino que esto es una gran oportunidad. Así que les agradezco infinitamente por habernos acompañado en este viaje hacia lo desconocido. Sigamos preguntando, soñando también, ¿por qué no?, con un mundo donde la humanidad prevalece. Desde la hora de los libres hasta la próxima, que Dios los bendiga. Chao, chao.